Muy buenas noches, hermanos. No sé si les pasa a ustedes, pero cada sermón que tuvimos desde la noche, me venían dos frases a la mente. La primera era, perdón, Señor, perdón. La segunda es, gracias, Cristo. Gracias. Y justo la canción última que cantamos, mis faltas son muchas, ¿no? Tuyas como son, pero su gracia es más grande. ¿Lo crees? Hermanos, la verdad que si el Señor nos trajo acá, a cada uno de nosotros es para exponernos a tu palabra, no a palabras de hombres. No queremos para nada que nadie recuerde ni siquiera nuestros nombres, sí que recuerden la verdad. Quizás no recuerden cada sermón, pero si transformó sus vidas para obediencia a la fe, gloria a Dios. Acompáñenme por favor, Hechos 2. Hechos 2. Quiero ser delante del Señor lo más pastoral posible. Este sermón es un sermón que queremos de alguna manera que entendamos que este plan redentor, la salvación, no es individual de alguna manera, aunque cada uno es salvo cuando arrepiente y cree. Obviamente lo vemos de ese lado, nosotros nos arrepentimos y creemos, entendemos que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo. Pero eso que sucedió, la salvación, nos introdujo a un cuerpo precioso, el cuerpo de Cristo. Un cuerpo precioso porque es de Él. Pero la característica es que es de pecadores perdonados, perfectibles, yendo hacia la pureza, hacia la perfección, solo por Cristo. Y tenemos que entender lo precioso de pertenecer a un cuerpo. Si no hubiera sido así, Dios nos hubiera salvado y nos hubiera dejado un encargo a cada uno, bueno, hacer como puedas la tarea. Sin embargo, me lo pusieron bien clarito en el título, tenés que hablar de que no somos lobos solitarios en esta tarea de la gran comisión. Y yo busqué, sinceramente nunca usé la frase lobo solitario. Entonces busqué en Google y decía, un lobo solitario es alguien que anda solo y no deja rastro de vínculos, ya que anda solo. Se usa normalmente para hablar de casos de terrorismo, donde el suceso fue hecho por alguien que actuó completamente solo. No tiene una red que lo vincule. Entonces, cuando hablamos del evangelismo, pensamos en la gran comisión y de allí muchas veces cometemos el error de que hablamos de evangelismo, hablamos de gran comisión, de ir, y no sé por qué nuestra mente se nos traslada solamente y exclusivamente a las misiones mundiales. ¿Les pasa a decir ir? Ya te imaginás África, Asia, te vas. No pensás en la esquina de tu casa, pensás allá. Bueno, es evidente que hay lobos solitarios en las misiones mundiales. No sé si sabían. No estoy hablando de terrorismo, sino estoy hablando de personas que no tienen vínculo alguno. Porque en un libro donde se habla de misiones mundiales, yo buscando las alianzas misioneras, ¿sí? Esto decían, Dios usa temperamentos fuertes en las misiones, gente intrépida, gente que va con el machete abriendo camino, gente de espíritu independiente que solo confía en Dios. Y vemos eso en las biografías de personas que hicieron grandes trabajos para Dios. Pero también nos llama a la unidad bíblica. Es bíblica. La coordinación de estos dos factores, alguien de temperamento así fuerte y la unidad bíblica, es el mayor desafío de las alianzas misioneras. El evangelio mismo es buenas noticias de reconciliación, primero con Dios e inevitablemente con los compañeros creyentes. Podemos trabajar juntos, dice este libro de misiones. Las necesidades del mundo son demasiado grandes para avances individualistas de lobos solitarios. Usó la frase que yo no conocía. Lobos solitarios. Un artículo que también hablaba de las misiones mundiales
decía que para cuando viene un misionero a tu iglesia, quizás como pastor te pasó, a mí no me pasó, diciendo, tengo este proyecto misionero, me quiero ir y necesito que iglesias me sostengan, no sé si es el estilo de tu congregación, pero dice esta persona, hacele preguntas. Y entre ellas, una de las preguntas es, ¿estás siendo enviado desde una iglesia local? ¿Tenés una iglesia que te envía y la que es responsable? ¿O buscás simplemente donantes sin mucha rendición de cuentas? Y después decía, ¿quiero una relación recíproca? O sea, un ida y vuelta donde me rinda cuentas, ¿o simplemente está interesado en que lo sostengamos? ¿Por qué? Porque tendemos a ser lobos solitarios. Es más, yo sé que en este momento, porque me pasó a mí, en cada plenaria vos estás pensando, ¿cómo hago esto? ¿Cómo encaro esta tarea? Y con la última del pastor Víctor, más todavía, diciendo, voy a mi casa solo y abro la puerta y lo primero que voy a encontrar es mi esposa entregándome a mis hijos, diciendo, estuviste 4 días afuera, tomá, son tuyos. ¿Cómo hago esa tarea? Porque parecería que estoy solo en esto. Estoy solo también en esta tarea de la gran comisión. Me encuentro solo en el trabajo, me encuentro solo en la facultad, me encuentro solo en mi casa, porque quizás soy el único cristiano y mis papás no son creyentes y mis hermanos tampoco. Me encuentro solo. Pero lejos de eso, la iglesia o el plan de redención te hace ver eso. Es más, la oración de nuestro Señor Jesús en Juan 17 dice así, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que, y ustedes lo saben, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La credibilidad de este gran mensaje que vimos a la mañana, en realidad lo vimos en cada mensaje, porque cada pastor se encargó de recordarnos el Evangelio, pero lo hemos visto en 2 Corintios 5:21, este gran mensaje es creíble para el mundo. Depende de nuestra unidad, depende de que seamos uno, como la Trinidad misma lo es. Así que Hechos capítulo 2, vamos justamente a ver la descripción, porque es eso, no es cada cosa que vamos a ver es como un mandato, no es así, pero sí es un gráfico, una imagen preciosa de la unidad que se halla en la iglesia en un contexto de evangelización, ¿sí? En un contexto de evangelización. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a leer juntos desde el versículo 42 al 47, pero si leen conmigo el 41, ya van a ver que hay resultados, ¿sí? De una predicación del Evangelio. Dice el versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Y se dedicaban continuamente, y ahí está nuestro texto, ¿no? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y vuelvo a cerrar el concepto evangelístico. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a ver. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que realmente la iglesia no es para nosotros. La iglesia es para tu gloria. Y si predicamos el Evangelio y hacemos discípulos, es para que tú edifiques tu iglesia. Los resultados son tuyos.
pero nos has dejado una preciosa tarea y qué bueno saber que no es solo a mí, que no es solo a mi hermano, sino a la iglesia. Que podamos ver lo precioso de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario y en su resurrección. Ganó un pueblo, ganó una familia, ganó un cuerpo. Rogamos, Señor, que podamos salir bendecidos con esta esperanza. Que lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya dijimos que el contexto de nuestro pasaje, que si ustedes ven hay un énfasis muy grande en la unidad. Juntos compartían, dividían, oraban juntos, perseveraban. Hay una idea de unidad ahí, pero está como si fuera en un sándwich, ¿sí? Comenzando de alguna manera en el 41 hablando de personas que se añaden al pueblo de Cristo, ¿sí? Y el versículo 47 también termina hablando de que se seguían añadiendo más personas. Sabemos que más adelante hasta 5.000 se añadieron, ¿sí? La iglesia crecía. Eran 120 nada más. Eran 120. Y ahora son miles. Bueno, en el medio de esta, no diría campaña evangelística, sino de los resultados de la predicación del evangelio, lo que justamente nosotros queremos, la evangelización, vemos esta idea, esta descripción preciosa de la iglesia. La iglesia estaba unida. Nuestro texto está enmarcado en un evento misionero y evangelístico. Por eso dice, al oír esto, dice el versículo 37, cuando vemos los resultados de lo que Pedro predicó dos verdades preciosas. Y no vamos a ir a ver todo Hechos, capítulo 2, ni siquiera el 1, aunque tengo muchas cosas para decir. Pero Hechos 2, hermanos, tendría que ser memorizado por todos nosotros. Es como si yo te dijera, ¿vos tenés el día de tu cumpleaños memorizado? Sí. Y si tenés hijos, ¿tenés memorizado cómo fue su nacimiento? Sí. Todo lo que nace en tu vida y que tenés aprecio. Bueno, acá, hermanos, Hechos 2, nació la iglesia. Y si vos sos parte de la iglesia, como creyente en Cristo, entonces tenés que memorizar tu cumpleaños, porque acá nació el pueblo de Dios, el gran misterio fue revelado. El antiguo pacto, un poco lo que vimos en las otras plenarias, pasó, quedó atrás, obsoleto. Ya no hay que circuncidarse para ser el pueblo de Dios. Ahora hay que bautizarse para reflejar lo que pasó en tu vida interior. Ya no hay que sacrificar un cordero para la Pascua año tras año para cubrir los pecados por fe mirando hacia el gran Cordero. Ahora hay que celebrar el recordatorio de la cena del Señor, del Cordero que murió una vez y para siempre por nosotros. Estamos en el nuevo pacto. Estamos en este nuevo momento en el cual la gran característica es que vino el Espíritu Santo a morar en cada creyente. No sé si somos conscientes, pero dentro de nuestras plenarias debemos hacer como un mea culpa. Y es que no le damos en la evangelización el suficiente protagonismo a la persona, a la tercera persona de la Trinidad. Aunque quiero decirles algo, la tercera persona de la Trinidad no quiere protagonismo en la iglesia, porque tiene un solo propósito: glorificar a Cristo, guiarnos hacia Él, recordarnos todo lo que Él nos enseñó, glorificar a Cristo, porque Cristo glorifica al Padre. Entonces, pero sí estamos en la era, vamos a decirlo así, en que el Espíritu Santo, al morar en cada creyente, realmente es el poder o la capacidad de cada uno de nosotros para evangelizar. Si no, la iglesia estaría muerta. ¿Por qué? Hechos 1:8 dice eso. Pero recibiréis poder, hablando del Espíritu Santo, porque en Lucas 24 vemos que Jesús le dijo, quedaos aquí y esperad, ¿sí?, hasta que reciban poder de lo alto, y después les habla también que recibirán el Espíritu Santo dentro de no muchos días, quédense acá en Jerusalén, y estaba refiriéndose al Espíritu Santo, el cual iba a darles poder, ¿para qué? Poder para
para gobernar, para derrocar a Roma en ese momento, para ahora ser el pueblo de Dios y Cristo iba a reinar terrenalmente. No, para que tengan poder de ser testigos de lo que vieron sus ojos, de lo que palparon sus manos, de lo que escucharon sus oídos. Y iban a ir, esos testigos iban a tener el poder de Dios para poder pasar la posta y guardar la fe de generación en generación. Y esto en Hechos 2, perdón si la introducción es larga, pero estamos viendo el primer resultado grande y evidente, majestuoso, único y podría decir hasta irrepetible de Pentecostés. El Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Ellos son investidos por poder. Aquellos que se escondían en el aposento alto, temerosos, que por ahí lo único que hacían era orar y ser instruidos por los apóstoles, en este momento salen a la calle a mostrar que Dios ha venido, Dios ha descendido, Dios vive en nosotros y Cristo es Señor y Rey y manda que se arrepientan de sus pecados porque ustedes crucificaron al autor de la vida. Miren qué mensaje evangelístico que estaba dando Pedro. Dos cosas estaba diciendo. Estamos en los últimos días porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Arrepiéntanse porque aquel que crucificaron ahora es Señor y Cristo y manda que se arrepientan para perdón de pecados. Y por eso ellos dicen en el 37, dice, al oír esto, compungidos de corazón, le dicen a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Porque el que crucificamos era Dios, es Dios. Y está reinando. Y estamos en los últimos días. Y seguramente dentro de poco vendrá aquel día donde Él nos va a juzgar. ¿Qué hacemos? Y Él dice en el 38, arrepiéntanse. Bautícense mostrando que realmente creen en Cristo, confiesan que Cristo es su Señor. Qué precioso momento de salvación. Estamos viendo la primera evangelización. La primera evangelización. Ellos se arrepienten, ellos manifiestan gráficamente, bautizándose, de que son del Señor ahora, de que creen en Cristo, se arrepienten de haber hecho ese gran pecado que mostraba que eran pecadores. Y a ellos entonces Pedro dice, si hacen esto, van a ser perdonados de su pecado y recibirán el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos ahora, que nos capacitó para salir de nuestro temor y tener denuedo para ir a predicarles a ustedes. Ustedes van a recibir ese Espíritu Santo que también les va a dar temor por Dios y valor para los de afuera para ir y predicar a otros y a otros. Y dejará de ser de Jerusalén este tema y ya será ahora de Judea y ya no será solo de Judea, será de Samaria y ya no será solo de Samaria, sino que será hasta lo último de la tierra. Por eso se le dice al libro de los Hechos que es un libro que muestra el avance ineludible de la iglesia de Cristo. A pesar de que la oposición crece, porque ustedes si leen Hechos van viendo que se va creciendo la oposición cada vez más, hasta que tenemos al propio Pablo en Roma, pero también la palabra crece. Y cuando decimos que la palabra crece, la iglesia crece. La iglesia avanza, la iglesia crece. ¿Por qué? ¿Porque somos unos capos e inteligentes? No, porque Dios está con nosotros. Lo vimos en Mateo capítulo 28. Cristo dijo, es necesario que yo me fuese, dijo en Juan, para que les envíe otro consolador, para que esté con ustedes, para que yo no esté al lado de ustedes, sino que more en ustedes. Así que yo me voy, pero de alguna manera estoy con ustedes, porque es mi espíritu, el espíritu de Cristo. Va a estar. Y dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa del Espíritu Santo es realmente de consuelo para tu vida. Te lo puedo decir como papá, que vos tengas a Dios morando en tu vida, es esperanzador, porque de vos saldría pecado hacia tu esposa, pecado hacia
tus hijos, pecado hacia tu compañero de trabajo, no soportarías a tu jefe, odiarías este mundo. Y todo esto parecería un absurdo porque uno pone esperanza y ve que hay injusticia en el mundo y todo se desmorona. Pero como Dios está con nosotros, podemos enfrentar este mundo. Aunque nuestro cuerpo se destruya, pero el espíritu adentro se nutre, se nutre, se nutre. Lo primero que vamos a ver en este texto, hermanos, es después de que el versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Vamos a encontrar del 42 al 47 como una declaración, se le llama declaración de resumen. Es como que cada tanto Lucas se encarga de mostrar, como de hacer un cierre de tema y volver otra vez a otro tema, y después vuelve a decir, y ellos estaban juntos, y la palabra crecía, y vuelve a ampliar el tema, y vuelve a ampliar. Y acá estamos ante una declaración de resumen, y en esta primera declaración vemos que hay resoluciones. Si podría decir el primer tema, o de la primera descripción de Lucas en Hechos, es que hay resoluciones de una iglesia enfocada en la gran comisión. No sé si saben qué es una resolución, pero es una convicción, algo que resuelvo, algo que digo, voy a vivir para esto, o mi vida va a ser marcada por esto. ¿Por qué digo? Porque en nuestro versículo 42 dice, y se dedicaban. Creo que la Reina Valera dice, ¿cómo dice? Perseveraban, dice, perseveraban. Me gusta más esa palabra. Resolvieron mantenerse en esa tierra, ahí. Yo voy a morir acá, dijeron. Resuelvo esto para mi vida. Siempre que hablamos de resoluciones nos viene a la mente Jonathan Edwards, quizá, que hizo 70 resoluciones cuando tenía creo que 18 años. ¿Sí? Son resoluciones. Bueno, la iglesia, que imagínense, nueva. De golpe eran 120, ahora son 3.120. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde establecemos las bases? ¿A qué nos dedicamos? ¿En qué perseveramos? Y bueno, ellos resolvieron perseverar en estas cosas. Ellos decidieron abocarse con un corazón destinado a esto. Podríamos decir, eran obstinados en esto. Dijeron, esto no podemos dejar de hacer. ¿Qué es? Lo primero que vemos acá. Se perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia que piensa en la gran comisión está dedicada a la palabra de Dios. Porque cuando hablamos acá de la enseñanza de los apóstoles, tenemos que desmenuzar y ¿qué enseñaban los apóstoles? ¿Trajeron palabra fresca? ¿Trajeron nueva revelación? No, solo trajeron explicación de todo lo que el Antiguo Testamento decía y profetizaba se cumplió. Lo que se anticipaba mucho tiempo antes, el nuevo pacto, donde ya nadie tenía que decirle a otro, conoce a Dios, porque Dios iba a morar en cada uno. Donde ya no iban a tener un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Donde la ley de Dios iba a morar en la mente y en los corazones de las personas. Todo eso se cumplió. Y los apóstoles se dedicaban a explicar. Esto se cumplió en Cristo, esto se cumplió en la cruz, esto cuando resucitó, esto cuando ascendió, esto es la iglesia. Esa era la enseñanza de los apóstoles. La palabra de Dios. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esos dos versículos están hablando del Antiguo Testamento, en gran parte. No están hablando del Nuevo Testamento, que estamos tan familiarizados, las cartas de Pablo y demás, que son instructivas, que son formativas, que son dogmáticas por momentos, que son el ABC para la iglesia. El Antiguo Testamento es precioso para la iglesia. Los apóstoles se dedicaban a enseñar el Antiguo Testamento, diciendo, mirá esto, y mirá esto. Mirá Isaías 53,
mirá a tu Señor. Mirá el templo, mirá a tu Señor. Mirá la Pascua, mirá a tu Señor. Toda la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Perseveraban en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, que lo mencionamos mucho, Efesios, pero hay uno cuando habla de dones, habla de la capacidad sobrenatural dada por Dios para poder servir los unos a los otros, ¿sí? Pero hay un don que tenés en tu iglesia que muchas veces no apreciás. Y parece que me estoy haciendo un autobombo, pero es tu pastor o los pastores. Porque 4:11 de Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios le dio un don. Dios constituyó en la iglesia personas como que le entregó, te entrego un pastor, te entrego un maestro, te entrego un evangelista. Entrego apóstoles y profetas que trajeron el fundamento de la iglesia. ¿Y para qué? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el texto sigue y es precioso, y si lo ven, está hablando de la unidad de la iglesia también. Está hablando de que lleguemos a ser un cuerpo maduro, que tenga todas las coyunturas unidas, que está bien entretejido, que cada músculo está unido al otro músculo y cada uno ejerce su servicio como un miembro fiel en la iglesia y todo va creciendo. Para eso necesitas perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, la instrucción de la palabra de Dios, es decir, ponerte a los pies de personas espirituales que te enseñen, o vos mismo capacitarte, o vos mismo ir a las Escrituras, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos podemos conocer a Dios, todos. ¿Qué más? Hermanos, les quiero confesar algo, cometí un pecado, no puse el cronómetro, entonces estoy perdido. Vos sos mi amigo, decime, te estás pasando la raya, haceme así y cortamos. Pero voy a ser rápido. Lo siguiente, hermanos, dice que también perseveraban a la comunión, perseveraban en la comunión. Una iglesia que piensa en la gran comisión está dedicada en la comunión. Y los lobos solitarios, había algo que se mencionaba todo el tiempo y es el aislamiento. La palabra más linda para un lobo solitario es aislamiento. Esta es la conclusión que algunos parecen extraer de la Biblia, no sé por qué, que si somos criaturas nuevas en Cristo, somos autosuficientes y no necesitamos una comunión regular con los demás creyentes. Estos tienen que saber, los que piensan así, que Dios nunca pretendió que su pueblo estuviera formado por lobos solitarios. Esto también lo dice un escritor. Dios no pretendió lobos solitarios, sino formó una nación santa, pueblo adquirido por Dios, la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, que seamos uno. Todo te lleva a decir, no puedo yo usar la palabra aislamiento y cristianismo y pegarlas. Se repelen. Es más, Dios no te creó como ser humano para vivir solo. Vayamos a eso. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El matrimonio como primera institución divina muestra que el ser humano perfecto, porque no había pecado todavía ahí, perfecto, necesita las relaciones. Necesita. Prioritariamente hacia Dios, en segundo lugar o en semejanza con los demás. Y también una relación correcta con la creación. Cuando entra el pecado, rompe todo. Yo me desuno de Dios y me creo mi propio Dios. Dejo de usar la creación o relacionarme correctamente con la creación y la convierto mi ídolo y manipulo a las personas. Se rompieron todas las relaciones. Y yo soy Dios, soy el propio capitán de mi barco, yo dirijo mi destino, y si alguien se pone delante mío, yo voy a pisar cabezas, y si alguien, y lo traigo ahora al plano evangelístico, y si alguien no tiene el peso que yo tengo por ir a
predicar a la calle tal para darle a las personas que tienen este problema específico, si no tienen el mismo peso, no importa, yo soy el que ve realmente las cosas y voy a ir solo a predicar el evangelio. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si sos de esas personas que ven lo que en ninguno en tu iglesia ve, fíjate cómo tenés tus lentes, porque por ahí están medio borrosos. Si vos estás viendo, sos el único que está viendo, que hay que ir allá, hay que hacer esto, y para mí eso hacia ahí tiene que ir la iglesia, y nadie lo está viendo, hay una posibilidad grande de que vos estés equivocado. De que tu iglesia local no tiene que ir ahí, hoy. No sé mañana, pero hoy no. Hoy no. ¿Saben, hermanos, la cantidad? Yo creo que ustedes como pastores saben la cantidad de hermanos bien intencionados que se acercan a nosotros y nos dicen, pongo por ejemplo, un ejemplo, para mí no está mal, quiero ir a la cárcel, tal. Tengo un peso por las personas que están en la cárcel. Y le decimos, hermano, qué bendición que tengas ese peso. No es algo normal. Te quiero decir algo. Si el Señor te puso adelante de alguien un preso o algo, predicar el evangelio. Claro, pero yo quiero que la iglesia haga esto. Ok. ¿Tenés algún hermano? Sí, quiero ir con fulano. Pero te quiero advertir algo. No pretendas que tu peso personal, particular, sea la misión de la iglesia, porque puede que no sea eso. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Una de las áreas particulares puede ser la cárcel. Sí, lo entiendo, pastor. Lo entiendo. Al tiempo, pastor, esta iglesia está todo mal. ¿Por qué? No, yo me voy. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a la cárcel conmigo. No, pero ¿qué te acordás que te advertí? No, es que tenemos que ir a la cárcel. Y empiezan a hacer campañas. Y iglesias se han dividido por esas buenas intenciones. Iglesias se han dividido. Entonces, el aislamiento conceptual o físico no es bueno. No es para nada bueno. No es para nada bueno. Hermano, el aislamiento te puede llevar a pensar que la iglesia puede ser tratada como un divorcio express. Saben que ahora está el divorcio express, ¿no? Por más que mi cónyuge no quiera, si yo voy, me puedo divorciar sin el consentimiento y rápido. Y dicen que ese divorcio express existe es un proceso con ventajas, por lo fácil. Creemos que la iglesia puede ser usada así también, la iglesia local. Vengo a la iglesia, traigo mi tema, no es que esta iglesia yo sé que no trabaja con las cárceles, perdón, si hay un hermano que predica el evangelio en las cárceles, para mí el Señor te use y está precioso. Además, conozco hermanos que lo hacen en hospitales, todo, es hermoso, es hermoso. Pero pongo ese ejemplo. Traigo mi tema acá, perdón, esta Biblia preciosa, no sé de quién es, pero vengo con mi proyecto a esta iglesia porque en la otra iglesia no tuvieron esta visión. Pero yo traigo acá, me hago miembro, no digo nada. Y ni bien me hago miembro creo que deberíamos trabajar con las cárceles y para mí, tranquilo. No, es que la iglesia para mí existe para esto. Ojo, hermano, porque cuando vos te hiciste miembro, de alguna manera te casaste con la iglesia, ¿sí? Y no hagas de eso un divorcio express, como diciendo, acá no es la iglesia que yo quiero, a mi imagen y semejanza, me voy, nos separamos. No cantan como yo canto, no dirigen la iglesia para donde yo creo que hay que ir, me separo. Eso es una característica del aislamiento, el fácil, el microondas. No, hermano, acá perseveraban en la comunión, para que la evangelización que tenemos en el medio de todo este contexto se dé. Era una iglesia que perseveraba en la comunión. Y yo te quiero decir algo, hermano, perseveraba, no es que se encontraban con comunión. Ay, qué lindo, ¿sabes qué? Que de golpe tenemos todo en común. Yo hablo con los hermanos y somos iguales. No te va a pasar eso. Tenés que perseverar, tenés que insistir, tenés que ser obstinado en decir, hermano, somos súper distintos,
Vemos la vida de dos formas distintas, pero nos une Cristo y vamos a perseverar en esto. ¿Por qué? Porque trayendo al Espíritu Santo y trayendo Efesios capítulo 4, versículo 3, esta unidad la ganó Cristo, la hace el Espíritu Santo, pero dice solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Solícitos. Y esa es tu responsabilidad. Dios no va a decirte, yo la quise, vos no le podés decir a Dios, yo la quise guardar, pero no se pudo. No, es tu responsabilidad, pecaste. Cristo la logró en el Calvario, el Espíritu Santo la logró descendiendo en cada corazón y formando la iglesia. Vos tenés que perseverar. Perseverar, hermano, perseverar. Porque trayendo Juan 17, si no somos uno, el mundo, sabemos, el mundo se mata de la risa. El mundo se ríe. Pierde credibilidad. Dios no te dice que si somos uno, el mundo va a creer. No, lo que está diciendo es la posibilidad de predicar el Evangelio y de que conozcan a un Dios verdadero es en unidad. Los resultados se los dejamos a Dios. Que hayan agregado 3.000 personas ese día no es por lo capo que fue Pedro. Es porque el Espíritu Santo obró así, según como él quería añadir. La iglesia sí era responsable de perseverar en la comunión. Lo siguiente, dice nuestro texto, perseveraban en el partimiento del pan. Y acá voy a ser rápido. Sigue hablando un poco de la comunión, pero habla del vínculo que nos une, que es la obra de Cristo. Porque en el partimiento del pan puede estar haciendo referencia a dos cosas, pero las vamos a unir. Es el tiempo en que ellos se juntaban a tener un ágape, como lo que tenemos en cada break que tenemos, ¿sí? Un ágape, como que, wow, miren todo lo que nos dio el Señor, un banquete. Pero en ese ágape ellos introducían el recordatorio de la cena del Señor. Agarraban el pan, lo partían en algún momento específico y decían, wow, recordemos cómo el cuerpo de Cristo fue quebrantado por nosotros. Y comemos en memoria de Él. Levantaban la copa y decían, recordemos que Él dijo que esta copa nos tiene que recordar el pacto, el nuevo pacto en su sangre. Y lo hacemos en memoria de Él. Y había una alegría. Ese partimiento del pan era la comunión, pero traída por Cristo, la centralidad de Cristo en la iglesia. La centralidad de Cristo. Y no quiero ahondar en esto, aunque para mí es prioritario, pero hermano, muchas veces creemos que la iglesia, nosotros tenemos que ser el centro y todo gira alrededor. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que vos estás teniendo ese pensamiento de que la iglesia tiene que girar a tu criterio? Cuando la iglesia hace cosas buenas, vos decís, no, es que en mi iglesia predicamos el evangelio en tal lugar. Wow. Y cuando no hace lo que vos pensás, dice, no, es que la iglesia tiene que cambiar aquellas cosas. Sí, tenemos que crecer en eso. Tienen que crecer. Te desligás. Cuando hace cosas buenas, mi iglesia. Cuando hace cosas malas, no, es que la iglesia es inmadura. Vos no, que sos parte de la iglesia. Eso solo lo puede decir el Señor Jesús. Pero también en ambos casos diría, mi esposa está haciendo cosas buenas por mí, porque la estoy lavando. Y mi esposa es pecadora, la estoy lavando. En ambos casos se involucra nuestro Señor Jesús. El partimiento del pan. ¿Qué más sigue, hermanos? Voy a ir más rápido, pero la oración, tenemos que frenarnos acá. Dice que perseveraban en la oración. Por el contexto seguramente haga referencia a la oración en comunitaria. Podemos perseverar en la oración, dice Colosenses 4:12, en nosotros mismos, orar sin cesar, pero acá está hablando de que juntos, oraban juntos. Y el libro de los Hechos habla de la oración por todos lados, la oración comunitaria, ¿sí? Perseveraban en la oración, dedicados a la oración.
¿Qué orarían, no? Me pongo a pensar, ¿qué orarían en este tiempo? También se ve que oraban antes de que el Espíritu Santo sea derramado en cada vida de cristiano. ¿Qué orarían? Bueno, quizá orarían, Señor, queremos ser testigos. Señor, sabemos que fuimos investidos con poder de lo alto. Queremos que nos des valor. Queremos que nos des denuedo. Es más, no voy a ir al capítulo 4, pero tenemos el arresto de Pedro, tenemos que Pedro vuelve, y en Hechos capítulo 4 tenemos una oración de ellos que hablan de, Señor, mira lo que está pasando, mira la oposición que tenemos alrededor, y podrían tranquilamente decir, Señor, haznos justicia, venga tu muerte, venga tu reino, ya está, liquidalos, haced justicia, Señor. Sin embargo, dicen, danos denuedo, danos valor para ser testigos. Ellos sabían, y nosotros también, que fuimos enviados al mundo. No lo experimentaste de una manera mística, pero usé esta ilustración una vez. Es como si fuera que en el momento de tu salvación, vos moriste para este mundo y fuiste llevado al cielo, ¿no? En el cielo se te da el nuevo DNI, un DNI celestial. Sos ahora del patrimonio del cielo, sos del reino celestial, pero te dicen, tenés este DNI, vos perteneces acá, pero automáticamente te vamos a enviar al mundo. Te vamos a enviar. Así como el Padre envió al Hijo al mundo, Jesús dijo, yo os envío al mundo. Te enviaron al mundo. ¿Para qué? Para ser testigos. Ser testigos, para que otros también puedan ser del patrimonio celestial, del reino. No perteneces acá, perteneces allá, pero estás acá. ¿Por qué? Para ser testigos. Todos nosotros. Y ya eso te une, ¿no? Ya eso te une en oración. Vos podés mirar al de al lado, que es totalmente diferente a vos, que tiene otro estilo de vida, que tiene otro contexto, que tiene otros problemas, que tiene otra visión del mundo, pero sí podés decirle, ¿vos sos un enviado como yo? Sí, me enviaron también acá. Bueno, vamos a orar juntos, porque esta tarea, necesitamos a Dios en esta tarea. Necesitamos depender de Dios, buscar a Dios en oración. Se dedicaban a la oración. Cuando la iglesia se reúne cada domingo, hermano, debe zambullirse en la oración. Todo el culto tiene que estar empapado en oración. Y quiero hacerte pensar, porque nos pasa. Hacemos de la oración una pausa. Hacemos de la oración en los cultos un relleno. Hacemos de la oración en los cultos el momento de arreglar el cable del sonido que anda mal. O poner la letra, o cuchichear con el de atrás, o aprovechar e ir al baño porque después viene lo mejor, que es el tiempo de la palabra. Pero estamos orando. No nos fuimos de delante de Dios. Es más, estamos más adelante de Dios que nunca, porque nos fuimos todos a orar. Tenés que frenar, y hablo a los que están atrás, los que están adelante, los que se están moviendo, y tienen que entre todos decirse, ¡shh! Vamos a orar. Así que paren todo, no hay nada más importante que orar. No es el momento de, están orando, vamos, vos, movete acá, ya. No es un show. No es una presentación. No es un concierto. Estamos orando. Necesitamos zambullirnos en oración. Estas resoluciones de una iglesia enfocada en la Gran Comisión nos tienen que hacer pensar. Nos tienen que hacer pensar. ¿Estamos perseverando en estas cosas? Y vos como pastor o como hombre de la iglesia tenés que decir, mi iglesia debe perseverar en esto. Y yo voy a ser el primero en perseverar. Junto con mi hermano que vine también y con mi pastor que también vine, le podés decir a tu pastor, pastor, yo te quiero apoyar en perseverar en esto. Porque es bíblico. Es bíblico. Lo segundo, hermanos, los resultados. Los resultados de una iglesia enfocada en la Gran Comisión. Dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona y está hablando de los de afuera. Son resultados que ellos no buscaban, pero Dios los hizo.
sobrevino temor a toda persona. En todo el libro de los Hechos, por lo menos en los primeros capítulos, vemos que Lucas se encarga de mostrar que había temor en el pueblo. Después de Ananías y Zafira, en Hechos 5, más temor todavía. Había mucho temor, mucho respeto hacia los apóstoles. Una iglesia que cumple la gran comisión resulta en credibilidad con los de afuera. Vos imaginate que tu iglesia local está dividida, no busca al Señor, no busca la palabra, sino que hace lo que el pastor quiere, etcétera, etcétera. Lo que menos va a tener la sociedad hacia esa iglesia es respeto. Lo que menos va a darle Dios a esa iglesia es gracia ante los ojos de las personas. Lo hemos visto hace poco con noticias, que todos sabemos, de grupos que se hacen llamar iglesias. Este temor es resultado del Señor. Es resultado del Señor. Aunque el mundo no crea, y sabemos que no todo el mundo no va a creer en Cristo, pero hay una convicción de que este grupo es serio. Este grupo es serio. Este grupo vive lo que dice. Este grupo no es de los que roban plata, de los chantas. Este grupo es serio. Porque lo contrario es ver iglesias peleadas, divididas, cada uno con su quintita, cada uno con su peso evangelístico, espiritual, pero enemistados entre sí, vienen a la cena del Señor y tienen uno contra otro queja, murmuración, chisme. Y eso trae deshonra ante el mundo. 1 Corintios 6 nos habla de eso. ¿Cómo mejor no soportan los problemas? ¿Cómo van a llevar esto ante juicios, ante la sociedad? ¿Por qué mejor no soportan el agravio? También el otro resultado es muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es una característica, hermanos, entendemos que acá hubieron señales y prodigios maravillosos, evidentes, milagros del Señor, hechos por medio de los apóstoles en esta época fundacional de la iglesia. En ninguna parte de las Escrituras se nos manda a repetir un Pentecostés. Búscalo, no lo vas a encontrar. Como tampoco vas a encontrar que Dios nos mande a repetir la crucifixión de Cristo. Cristo vino una vez, Cristo murió una vez, Cristo resucitó una vez, Cristo ascendió una vez y está en el trono una vez y para siempre. El Espíritu Santo vino una vez y desde esa vez mora en cada creyente que cree en Cristo como su Salvador y Señor. No tenemos que repetir un Pentecostés, como tampoco tenemos que buscar que esto suceda en la iglesia. Pero sí son características del obrar de Dios en el pueblo de Dios. Podemos, entonces, si queremos como aplicarlo, podemos decir que estas señales, recordad que son señales, y con una señal vos no llegás al destino. Si yo me paraba a mitad de camino en Buenos Aires y decía Puerto Madryn, que lo vimos mucho con los chicos, Puerto Madryn decía 500 kilómetros, y nosotros nos parábamos en el cartel y decíamos, llegamos a Puerto Madryn, y me van a decir, loco, no, esto es una señal que te dice que Puerto Madryn está para allá, 500 kilómetros. La señal, la maravilla, el milagro no salva, es una señal. Es una señal que te dice, no me mires a mí, esto no es tan espectacular como mi Salvador, como el perdón de pecados, como la salvación que hay en Cristo Jesús. Las señales y prodigios tenían ese propósito, y tu testimonio, y ahí quiero ir, tu transformación de vida de pecador que no le importaba a Dios, a perdonado, piadoso, puro delante de Dios, esa transformación que a un familiar tuyo lo puede choquear, que a un vecino tuyo lo puede dejar boca abierto, es una señal, es un milagro que apunta hacia Cristo, que apunta hacia Cristo. Vos imaginate todo un espectáculo de una iglesia local pujante, que vive para Dios, que transforma su vida,
que el que roba no roba más, sino que ahora trabaja para darle al que no tiene, que el que mentía a su esposa ahora le dice la verdad, y así, etcétera, etcétera. La sociedad dice, che, yo no sé, yo no creo eso que creen ellos, pero que les sirve. Por lo menos van a decir eso. Pero que el Dios que tienen ellos, sí, hace resultados. La señal está sirviendo. Y esa señal tiene que darse en comunidad. Después dice que todos los que habían creído estaban juntos, y voy a encapsular todo esto. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué palabra se repite acá en todo lo que leí? Miren el texto, no me miren a mí. Vamos a hacer exégesis. ¿Qué palabra o qué idea, quizás, ves que se repite en esto que leí? ¿Quién dijo? Todos. Todos. Todos, cada uno, todos. Lo que quiere mostrar Lucas es que el resultado más glorioso es que estaban juntos, que había un interés mutuo el uno por el otro. Algunas personas quieren sacar de acá, de estos textos, el comunismo, el socialismo, la distribución de la riqueza de manera equitativa. Nada que ver. ¿Por qué? Porque acá dice, en nuestro texto, que partían el pan en los hogares. O sea que había personas que no vendieron su casa. Tenían hogar todavía. Pero sí había otras personas que, dice nuestro texto, según la necesidad de cada uno, consideraban bueno que el que tenía dar al que no tenía. Pero no es que le dice, te doy todo o te doy la mitad de lo mío para que quedemos iguales. No. Es lo que sale de un corazón compasivo. Si no tenés, yo tengo. Como dice Primera de Juan, aquel que dice que ama a Dios pero que no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. Porque si aborrece a aquel que ve, lo ve pasar necesidad, lo ve que no tiene, lo ve que le falta, y yo que tengo, hago la vista gorda y paso por delante, no lo amo, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? Dice Juan. Y en Hechos vemos eso. Vos imaginate, había 3.000 personas que se añadieron en este evento único, irrepetible. 3.000 personas, yo no sé cuántos se quedaron y cuántos se fueron, pero dice que 3.000 se añadieron, o sea que capaz que creyeron 3.000 y de esos 3.000 un montón se quedaron en Jerusalén capaz. Un montón vivían en otras partes del mundo, en Egipto, en África, en todos lados. Pero dijeron, yo me quedo acá. Yo tengo parientes acá, así que me quedo en la casa de fulano, me quedo en la casa de Mengano, pero no tenés cama. Bueno, vamos a dar. Che, pero no tenés trabajo. Bueno, le voy a conseguir. Che, pero no tenés comida. Bueno, te doy. No se fueron todos a vivir juntos, cada uno tenía su hogar. Es más, dice que se reunían por la cantidad en el templo. Así que no tiene nada que ver esto para erradicar la pobreza, la teología de la liberación, y nada. Lo que está hablando acá es que había un interés genuino, mutuo, el uno por el otro. Mi vida ya no pasa por lo mío, pasa por lo de mis hermanos, por la gloria del Señor y el bien del prójimo, porque esos son los dos mandatos más importantes ahora que soy salvo, amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y dónde quedo yo? No sé. Dios se va a encargar de vos. Vos buscás su reino y Él te va a añadir todo lo que necesitas. Dios va a usar a otras personas para vos quizá. El día que te falte, porque capaz que no te falta nada. Pero ese interés mutuo es precioso. Partían el pan en los hogares, comían juntos, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Los que tenían temor antes ahora estaban en el templo, eran reconocidos en el templo de que vivían el uno para el otro. Y termina diciendo que alababan a Dios. Alababan a Dios. Qué hermosa escena. Ahora están alabando a Dios sin temor. Sin temor. Tenían el uno al otro ahora. Ya no estoy solo. Tengo a mi hermano, tengo a mi hermana.
Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Te digo que es lo más difícil del mundo, ¿no? Servir a Dios con alegría cuando no hay unidad. Muchas veces cuando no hay unidad y yo tengo para darle al que no tiene, lo hago por arrogancia, lo hago por orgullo, lo hago por superioridad, lo hago para mostrar, viste, te doy yo. Y eso no hay sencillez de corazón, no hay alegría, no hay gozo, no hay júbilo ahí, no está el gozo del Señor. Pero imagínate que yo te doy y vos ni me agradecés, te doy bien y me devolvés mal. La alegría se va al tacho. En un lugar donde reina la unidad que Cristo compró y perseveramos en ella, servimos con alegría, servimos sin esperar nada a cambio. Servimos, amamos, así como Cristo amó incondicionalmente, sin esperar. Vos imaginate que Cristo te salvó y te diga, bueno, ahora tu tarea es devolverme el favor. Favor por favor. Yo te di el favor de salvarte, ahora vos tenés que devolverme el favor. No podrías. ¿Cómo pagás la salvación? ¿Cómo le devolvés el favor a Dios? Por eso Piper dice que no vivimos para Cristo por gratitud o sino vivimos para Cristo porque es lo que Cristo ganó. Es como si yo te regalo algo, te regalo un auto y vos querés pagármelo. Te decís, no lo pagues, pero disfrútalo. No lo dejes en el garage. La salvación es así. Yo te la compré. Dios, gracias y te voy a devolver el favor. No intente devolver porque por obras, si me lo intentás devolver. Pero disfrútalo. Ocupate. Perseverá. Dalo todo. Viví esta vida eterna que es una vida en abundancia. Es una vida preciosa. El que no vive la vida que Cristo compró, me pregunto si realmente tiene la vida que Cristo compró. Porque cuando la tenés, ¿cómo no la vas a vivir? ¿Cómo no la vas a querer disfrutar? Terminamos. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Volvemos. Me hace acordar a Mateo 28 porque arranca con Cristo, con toda la autoridad me es dada y termina con Cristo. Y acá arranca lo mismo. El Señor añadió 3.000, fueron salvos por los méritos de Cristo y termina acá diciendo, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Esta idea contextual de una iglesia creciente, pujante, que cumple la gran comisión, está basada en la obra de Cristo. Pedro y los apóstoles saben que la respuesta positiva de los oyentes que entregan su vida a Cristo y que son bautizados y agregados a la iglesia no es el resultado de sus buenos métodos. Ellos eran del vulgo, ellos eran galileos, casi que se podría decir eran los burros de la sociedad, eran los poco considerados. Vos no ibas a buscar a alguien culto en Galilea. Y sin embargo, ellos tranquilamente van a decir, esto que pasó, no, yo no hice nada. Yo no hice nada. Como saben que los resultados positivos no le pertenecen, tampoco le pertenecen los resultados negativos. Y eso da esperanza. Si vos predicás el Evangelio, si la iglesia predica el Evangelio, si está unida, ora, sale a la calle o recibe a personas no cristianas y le predica el Evangelio y nadie se salva. Es más, hay oposición y rechazo, entregáselos al Señor también. Son los resultados de Él. Son los resultados de Él. Eso te hace estar tranquilo. La oposición, la persecución que iba a venir después a ellos no son tampoco el resultado de sus malos métodos. Pero sí ellos son responsables de perseverar en lo que hablamos antes. Las características de unidad en la iglesia traen como resultado divino la salvación de personas. No porque la iglesia no haga nada, sino porque está comprometida en unidad en la proclamación del Evangelio. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y acá Pablo le está diciendo, y van a tener aflicción, y van a sufrir. Un privilegio Dios le va a dar, sufrir parecido a su Salvador. Van a sufrir, pero van a estar unidos, van a estar combatiendo unánimes, codo a codo, hombro a hombro, espalda con espalda, por el Señor. Para terminar, reflexionando y terminando, muchas veces creemos algo no del todo bíblico, que los cristianos estamos en este mundo para ser buenas personas, que dejan su marca, que se diferencian de los otros, que reflejan a Cristo, que finalmente muestran al mundo su pecado. También creemos que la iglesia existe para nosotros, un lugar o ambiente donde podemos ser reconfortados, animados, alentados, ser servidos, ser útiles, donde mejorar, etc. Les quiero aclarar algo, nada de esto es malo, de lo que acabo de decir, pero sí está incompleto. Todo esto podemos clasificarlo como medios. En el camino que estoy cumpliendo la gran comisión suceden estas cosas. Me encuentro con una iglesia que me da consuelo, que me anima, que me alienta, y el mundo ve a Cristo, pero son medios, no son fines en sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra santidad y semejanza no tiene como fin beneficios personales. Que yo sea como Cristo me va a hacer bien a mí, pero Dios no dice, dale, viví como Cristo para ser feliz. No, viví como Cristo para la gloria de Dios y para que los otros puedan ser salvos también. Nuestra santidad es eficaz si entendemos que fuimos enviados al mundo. Si vos querés ser santo solamente para no pecar, está bueno, pero es incompleto. Vos tenés que ser santo, dedicado a Dios, para que el mundo crea, para dar gloria a Dios y predicar el Evangelio. Y encima vos sos beneficiado, porque cuando uno vive en santidad es hermoso. O sea, le damos la gloria a Dios, como dice mi pastor Mariano, le damos la gloria a Dios y Él nos da su gozo. Es increíble. Le damos la gloria a Dios y Él nos da su gozo. ¿Seguimos en este mundo por nosotros o por los que no conocen a Dios? Y eso quiero decirte, familias, tus hijos, tu esposa, si no es creyente, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Vos tendrías que decirle, si Dios te preguntara esta noche, ¿querés que te lleve a casa? Vos tenés que encontrarte en esa disyuntiva que se encontró Pablo, diciendo, Dios, me muero por ir a casa. Es más, muchas veces morimos para ir a casa, ¿no? Me muero por ir a casa. Pero la verdad que si me voy, ¿quién le va a predicar el Evangelio a mis hijos? Si me voy, ¿quién le va a hablar a mi compañero de trabajo? No hay otro cristiano en la empresa. ¿Quién le va a hablar a mi vecino? Dios, estoy en una tensión. Me gustaría estar con vos, pero me parece que quedarme acá es mejor para los demás. Eso es santidad. Eso es estar dedicado para Dios. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Nuestra unidad no tiene como propósito nuestro bienestar. Nuestra unidad tiene que ser real para que otros conozcan al Dios vivo y verdadero. Hermanos, pensemos en esto. Reflexionemos.